¿Nosotros somos laxos frente a la migración venezolana? Bueno, muy bien, varios puntos aquí. Miren, lo primero, la existencia de un estatuto temporal de protección no constituye en ningún momento un relajamiento de la seguridad del país, sino por el contrario, es una herramienta de reforzamiento frente a judicialización y persecución del delito. ¿Por qué? Porque nosotros venimos trabajando en judicialización de aquellos casos de personas migrantes sin distingo de nacionalidad que infringen la ley. Por eso de manera frecuente ven que desde Migración Colombia, con la activa participación de la Policía Nacional, el Cuerpo Técnico de Investigación, la Fiscalía, se realizan capturas a personas que están al margen de la ley. Primer tema. Segundo tema fundamental, recuerden que la posición de Migración Colombia es judicialización antes que expulsión. Reiteramos la posición, migrante que delinque es un migrante que no puede recibir la expulsión como un beneficio. Tiene que ser judicializado en territorio nacional para que se evacúe la respectiva investigación y por supuesto para que en manos de un juez se tome una determinación. Ahí la expulsión es una medida accesoria cuando quiera que no hay una pena privativa de la libertad. Pero desde Migración lo que hacemos es un llamado muy claro a la población migrante, infinitamente mayor, gente buena, como lo hemos dicho todo el tiempo, a tener cuidado con el delito. Recuerden que el delito no tiene nacionalidad. Persona que delinque, persona que tiene que ser judicializada. Y en el marco de una captura o de una flagrancia, pues no se pregunta cuál es el origen o la nacionalidad de la persona, sino se procede a su captura y a su judicialización. Esta es la línea de migración. Ya vamos a pasar ahora específicamente a los datos, en donde lo que van a ver es que tenemos diversas estrategias implementadas y que se van a fortalecer. Con esto quiero que el mensaje sea absolutamente claro. Y es todo el cariño, todo el apoyo al migrante decente que está saliendo adelante, pero en aquellos casos en los cuales haya algún tipo de personas que se vayan hacia el delito, van a tener las respectivas consecuencias. Con esto quiero mostrarles lo siguiente. El día de ayer tuvimos durante mediodía un consejo de seguridad con el señor ministro de la Defensa, con la señora alcaldesa de Bogotá, gobernador de Cundinamarca, los alcaldes de la región, y anunciamos varios puntos importantes. Primero, en poco tiempo inauguraremos una sede adicional de Migración Colombia que estará en Zipaquirá. Esa sede, nueva sede de Migración Colombia en Zipaquirá, atenderá los 11 municipios de la Sabana en ese sector para fortalecer la seguridad en Chía, en Cajicá, en Zipaquirá, en Nemocón y en toda esa zona de Tocancipá, Chocontá. De manera complementaria, en lo que vamos del año, hemos efectuado 133 grupos especiales migratorios en 19 localidades. Hemos realizado 29 operativos en la Sabana de Bogotá, especialmente en Soacha, en donde estamos participando del esquema Cuadra Segura que el señor alcalde está dirigiendo. Hemos expulsado en el 2020 958 migrantes venezolanos del total de casi 1.200 casos que se presentaron de expulsión, es decir, hay una concentración aquí. En este año vamos en 148 expulsados, son personas que lamentablemente no han tenido el comportamiento adecuado para permanecer en territorio nacional y por eso ha sido necesario que lo abandone. Pero adicionalmente con la Policía Nacional venimos trabajando en unos procesos de apoyo a la identificación de personas presuntamente responsables por delito. En el 2020 apoyamos 640 procesos de identificación aquí en Bogotá. En lo que vamos de este año hemos superado los 60 procesos de identificación, repito, de apoyo a la Policía Nacional. Ahora, muy importante, Juan, el Estatuto Temporal de Protección fortalece o debilita la seguridad del país. Sin lugar a dudas, la fortalece. ¿Por qué? Porque vamos a avanzar en judicialización. Avanzar en judicialización quiere decir que con información más precisa del migrante, se protege al migrante decente. No se presentan confusiones, que son situaciones muy delicadas. Recuerden que la ley penal no puede tener o no se puede basar en el aseguramiento de una persona inocente, sino más bien en la judicialización de una persona presuntamente responsable. Entonces, en ese día, ese estatuto temporal, en esa línea,
va a fortalecer los procesos de identificación, lo cual va a representar una mejor judicialización y más efectiva judicialización. Eso le conviene al migrante venezolano sin lugar a dudas, porque el migrante venezolano es infinitamente, mayoritariamente bueno, decente, honesto y trabajador, y claro, no tiene ningún problema en apartarse de los pequeños casos de criminalidad que tendremos que seguir persiguiendo. Mensaje claro: si la vía es el delito, la respuesta será la judicialización y no la expulsión, como de manera atrevida pretendió hacerlo un presunto delincuente que ofendió uno de los valores más sagrados de nuestro país, que fue la vida de ese policía que falleció y que todavía nos duele profundamente. Director, además, para que lo tengan presente algunas de las personas que están llegando en este momento, a las cuales además invitamos a compartir este Facebook Live, es decir, usted le da en compartir y se lo envía a todo el mundo porque queremos que sepan de qué se trata el estatuto, en qué estamos, cómo está funcionando, qué estamos haciendo en este momento. En las últimas semanas, Migración Colombia realizó 6 capturas en el aeropuerto El Dorado, de ellos a ciudadanos que llegaban del exterior y tenían, por ejemplo, órdenes de captura por tráfico o fabricación de estupefacientes, por secuestro, por homicidio, por falsedad en documentos públicos, por homicidio agravado, desaparición forzada, tortura, porte de armas. Entonces, nosotros no solo estamos en las calles garantizando la seguridad nacional, sino que también venimos haciéndolo en cada uno de nuestros puestos de control. La Regional Occidente, es decir, en el Valle del Cauca, se hizo la captura de un ciudadano venezolano que se expulsó. Esta persona era buscada por circular roja por los delitos de trata de personas, secuestros y homicidio. Además tenía imputaciones por tráfico de estupefacientes. Como si esto fuera poco, realizamos una actividad en la que logramos en el occidente, en el Valle del Cauca, detener un bus lleno de migrantes irregulares. Un total de 28 migrantes irregulares que iban saliendo, iban atravesando el Valle del Cauca para llegar después al departamento de Antioquia y obviamente seguir su tránsito. Ahí logramos detener unas personas que fueron judicializadas por el delito de tráfico de migrantes. En la Regional Oriente, estamos hablando del norte de Santander, logramos la expulsión de 4 ciudadanos venezolanos quienes estaban afectando el orden y la tranquilidad ciudadana. Y en el departamento de Antioquia, nuestra regional, logró capturar un ciudadano colombiano que venía de Nicaragua, gracias a una alerta que arrojó nuestro sistema por el delito de homicidio agravado. Entonces, venimos trabajando en materia de seguridad, venimos fortaleciendo estos procesos, lo que dice nuestro director es muy cierto, se vienen activando procesos, o mejor, operativos del Grupo Especial Migratorio, Grupo GEM, del cual obviamente hace parte de Migración Colombia, la Policía Nacional y el ICBF en todo el territorio nacional para poder garantizar que los ciudadanos extranjeros que están dentro de nuestro país, dentro del territorio nacional, cumplan con la normatividad vigente. Director, llega el momento de hablar de una de las partes que más nos gusta y voy a pedir que nos alisten ya mismo el cabezote de esta sección, una sección que usted tiene, que usted lidera y que hace parte del día a día de Migración Colombia gracias a la firma del estatuto. Ahí está. ¿Cómo vamos con el estatuto? Hora de que nos pongamos al día, los medios de comunicación, la ciudadanía, y sepamos en qué está, en qué va a hoy la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Bueno, muy bien, Juan. Entonces, varias labores que hemos desarrollado. Lo primero, continuamos con el proceso de coordinación con la Presidencia de la República, la Cancillería, para efectos de agilizar la implementación. En segundo lugar, continuamos los procesos con la cooperación internacional para todo el respaldo económico adicional que contará esta medida, en donde hemos recibido un gran apoyo del GIFEM, del Grupo de Apoyo a la Migración Venezolana, que lideran la Organización Internacional de las Migraciones, OIM, y por supuesto también ACNUR. De manera complementaria, y como lo habíamos anunciado, la próxima semana haremos pública el proyecto de resolución que precisamente instrumentaliza todo el proceso de implementación del TPS, del Estatuto Temporal de Protección. Esa resolución, emanada de aquí de Migración Colombia, va a resolver preguntas frecuentes e importantes como ¿cómo hará el migrante para acreditar su permanencia en territorio nacional a 31 de enero de 2021 tratándose de población irregular? La vamos a sacar a comentarios próxima semana, estará colgada
en la página web de Migración Colombia para eso, para que nos envíen sus comentarios, y evacuado el término de publicación, lo que haremos específicamente será atender todos los comentarios, hacer los ajustes y proceder con la respectiva firma. Recuerden, está pensado que el estatuto, de acuerdo con los 90 días a partir del 1 de marzo de 2021, fecha en que se firmó, se inicie la primera fase. Estamos trabajando con todo el equipo de Migración Colombia para acelerar ese proceso. Si bien el término nos daría fines de mayo, estamos trabajando para que a principios del mes de mayo empecemos en este gran proceso de vinculación al Estatuto Temporal de Protección. Director, frente a esto, ¿qué viene ahora? Es decir, nosotros estamos armando la resolución, esa resolución, ¿las personas la van a leer, van a poder hacer observaciones o cómo funciona? Entonces, ¿qué viene ahora? Miren, nosotros venimos trabajando en los temas de tecnología y puesta a punto para la fase 1. Eso es una parte que no la van a ver porque es un tema tecnológico interno. De manera complementaria, 2, estamos trabajando en esa resolución. Esa resolución es la que aterriza toda la casuística para poder implementar el estatuto. Entonces, ¿qué va a pasar, Juan? La publicamos la próxima semana. Se cuelga para comentarios de toda la ciudadanía. ¿Quién debe comentarlo? Todos los interesados, ojalá con muy buena y masiva participación. A medida que vamos recibiendo los comentarios, vamos evaluando su pertinencia para efectos de hacer modificaciones a esa resolución. Y cada uno de esos comentarios son contestados. Se agota el proceso y haremos el anuncio de la firma de esta resolución e iniciaremos, muy importante, Juan, un periodo de socialización de la misma. Es importante que, iniciado el proceso de socialización, todos contribuyamos a rotar esa resolución, a los procesos pedagógicos, y de una vez informamos, Juan, que a partir del mes de abril iniciaremos nuestra ronda nacional. Eso quiere decir que estaremos en los diferentes territorios explicando la medida, socializando, trabajando con gobernadores y con alcaldes en lo que será el proceso de implementación. Abril será un mes de muchísimo trabajo, poca permanencia en Bogotá y seguramente estos Facebook Live desde territorio. Bueno, director, de una vez le digo, coja su celular, prepárese porque viene la parte que más le gusta, pero antes de eso, voy a dejar un poco en claro para las personas que se están colgando en este momento cómo pueden participar de estos Facebook Live. 1, con el numeral hazlos visibles. Ustedes escriben simplemente con el numeral hazlos visibles su pregunta. Nuestro grupo de redes sociales se encarga de revisarla, remitirla acá y nosotros vamos a estar dándoles respuesta. Obviamente, ustedes entenderán que hay un volumen bastante alto de preguntas que llegan. En una hora podemos llegar a tener más de 9.000 preguntas y eso dificulta que podamos atenderlas todas. ¿Qué hacemos nosotros? Cogemos la mayor cantidad de preguntas que llegan a nuestras redes sociales, miramos cuáles son las que más se repiten e intentamos responder con una sola pregunta todas las que podamos. Que si usted puede compartir el Facebook Live, que si usted puede mandárselo a su tía, a su hermana, a su primo, que si como medio de comunicación puede retransmitirlo, sí señor, claro que puede. Para eso estamos haciendo esto, para que ustedes nos ayuden a divulgar la información. Director, antes de comenzar en firme con las preguntas, hubo una situación que se presentó el día de ayer en norte de Santander, más exactamente en el Puente Internacional Simón Bolívar. Un grupo de migrantes venezolanos pretendía o buscaba regresar a su país. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué solución se dio? ¿Cómo trabajamos ese tema? Muy bien, en efecto, anoche, hacia las 8 de la noche, lamentablemente un grupo de migrantes venezolanos que pretendían regresar o retornar hacia Venezuela, se les impidió el ingreso por parte de la autoridad venezolana. Se trataba de 300 personas que empezaron a tener una actitud inapropiada, algunos de ellos, frente a las instalaciones ubicadas en el puente. Fue necesario, en coordinación con la Policía Nacional, iniciar un diálogo con esta población y explicarles que lamentablemente la decisión no es de Colombia, sino de Venezuela, que se negó a recibir a estos 300 nacionales. ¿Qué vendrá ahora? Desde esta mañana, desde muy temprano, estamos en las respectivas gestiones para efectos de que se les permita el ingreso a su propio país. Entonces, el llamado de atención aquí es, recuerden, nosotros estamos para colaborar y apoyar, pero debe haber un estricto respeto por la autoridad y debe haber siempre respeto por los bienes ajenos. No puede haber ningún tipo de daños. Colombia abraza al migrante, pero el migrante tiene que observar un excelente comportamiento en territorio nacional.
Bueno, lo tienen ustedes. Entonces, durante esta primera parte aclaramos tema de seguridad que tiene que ver a nivel nacional con esa estigmatización que se está dando frente a migrantes venezolanos. Tema 2, del que tocamos el día de hoy, tiene que ver también con las tareas que viene haciendo Migración Colombia. Tema 3, ¿en qué está el Estatuto Temporal de Protección? Tema 4, lo acabamos de tocar, lo que sucedió el día de ayer, pero hay un tema puntual que creo que debemos hacer referencia, director, y es en la ciudad de Bogotá, en los últimos días, en diferentes barrios o localidades, no solo del sur, sino también del noroccidente, de la capital de la República, han aparecido una serie de panfletos, de afiches, de avisos que se vienen pegando en las paredes, avisos bastante duros contra la población venezolana, avisos que buscan generar pánico entre esta población. Puntualmente algunos de ellos dicen: no dé monedas en la calle, no fomente la delincuencia ni la vagancia, y ponen a una rata dentro de la bandera de Venezuela prohibiéndola. ¿Qué decir al respecto de esto? No, miren, son hechos absolutamente repudiables, son hechos que, entre otras cosas, pueden constituir un delito. Recuerden, aquí es no a la xenofobia, no a la estigmatización, no al camino fácil de la generalización. Aquí no podemos caer, menos los colombianos que lo hemos sufrido en el pasado, con estigmatizaciones. Reitero, la infinita mayoría de los migrantes venezolanos son gente buena y decente saliendo adelante. Me consta personalmente, es lo que hemos visto. Entonces, no a la estigmatización, no a esos avisos, ojo con la xenofobia y ojo con ese tipo de manifestaciones que pueden considerarlas como algo de mal gusto, pero pueden constituir un tipo penal y pueden generar responsabilidad penal. Claro, el mensaje contundente es: tras la criminalidad, vamos. Contra la criminalidad avanzamos, sin importar nacionalidad. Desde Migración Colombia continuaremos fortaleciendo los equipos de investigación y los equipos de judicialización. Y de hecho, puedo anticiparles que en poco tiempo daremos un par de noticias adicionales de fuertes impactos que estamos dando frente a delito. Aquí el que delinque tiene que tener consecuencias sin importar su nacionalidad. Bueno, director, llega la parte que más le gusta a usted. Ya lo saben, numeral, hazlos visibles para que nos envíen sus preguntas. Preguntas que tengan que ver con el tema migratorio, con el tema del estatuto, eso que usted le está generando dudas y nosotros acá se lo vamos a resolver. La primera pregunta nos llega por Instagram, nos la envía Daniel Álvarez desde Venezuela y él dice: estoy en Venezuela, tengo una hija de 2 años con un antecedente cerebral que hoy en día la tiene recibiendo terapias para poder caminar. Dios mediante, he hablado con especialistas en Colombia que pueden tratarla. ¿Hay posibilidad de que nos permitan el ingreso regular al país por tierra y podamos aspirar a ser beneficiarios por el estatuto, llevando todos los soportes e informes de su caso, por supuesto? Acá lamentablemente se ha vuelto muy cuesta arriba darle atención a mi hija, que requiere y el tiempo es vital. Gracias de antemano por su orientación. Mire, este es un caso muy sensible que entra dentro de las excepciones que tienen las normas actuales. Recuerden que la frontera está cerrada, pero es posible establecer canales humanitarios para atender este tipo de situaciones. Hoy en día, lo que hacemos en muchísimos casos por Norte de Santander es atender pacientes renales que pasan con cierta periodicidad para atender su proceso de diálisis. Entonces, lo importante con esta persona es que se acerque, nos permita conocer el momento en el cual podría pasar, pero en ningún momento se vaya a exponer a pasar por trocha, atravesando el río, que entre otras cosas en este momento y con este invierno ha aumentado su caudal de manera bastante peligrosa. Entonces aquí el llamado es: se puede hacer bajo una perspectiva humanitaria, siendo un hecho aparentemente que usted menciona de esas características, y de esa forma podría generarse la excepción. Y podría ser parte del estatuto, claro. Siguiente pregunta, también por Instagram, Leonel Villegas 2020, ese es el nombre de usuario. Leonel Villegas 2020 dice: ¿qué requisitos hay que tener para el permiso de permanencia, el PEP? Muy bien, recuerden que el PEP está en un periodo de renovación. El PEP se agota para darle paso al Estatuto Temporal de Protección, salvo el permiso especial de permanencia para el fomento a la formalización. Entonces, si usted hoy es un venezolano en territorio nacional que tiene una oferta de trabajo o tiene una oferta de prestación de servicios, de manera gratuita y en la página del Ministerio del Trabajo, www.mintrabajo.gov.co, puede entrar a la sección de PEP-FF y hacer su trámite totalmente gratuito, virtual la primera parte, la segunda parte presencial en Migración Colombia, y va a estar regular en territorio nacional y de paso podrá ser parte del Estatuto Temporal de Protección.
Director, Nelly Vecino, del diario Vanguardia Liberal, nos envía 3 preguntas. Se colgó en nuestra transmisión y en ese momento nos envía 3 preguntas que son: una, ¿cómo se hará para garantizar el acceso de la población migrante venezolana al sistema de salud y educación? ¿Quién va a asumir esos costos? 2, ¿de qué manera se puede garantizar que la población acceda a los beneficios, teniendo en cuenta que constantemente se están moviendo a otras ciudades, incluso hacia otros países? 3, ¿cómo se obtendrán los recursos para poner en marcha el Estatuto Temporal de Protección? Bueno, muy bien, muy buenas preguntas, Nelly. Entonces, lo primero, el corazón del Estatuto Temporal de Protección es el proceso de identificación. El proceso de identificación permite tener seguridad para el migrante y seguridad para Colombia, pero de manera complementaria, el proceso de caracterización socioeconómica nos va a permitir conocer las necesidades y habilidades del pueblo venezolano para orientar los esfuerzos de una manera más precisa. ¿Qué va a pasar? Que en el proceso de otorgamiento del estatuto temporal generamos unas interfaces o unos sistemas de interoperabilidad que van comunicándose con el Ministerio de Educación, que se van comunicando con el Ministerio de Salud, que se van comunicando con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y así con las diferentes entidades y grupos o sectores del gobierno colombiano para generar una flexibilidad en la inclusión. ¿Qué es lo que tiene que suceder y la tarea en la que estamos? No solo el estatuto visto como un camino, sino adicionalmente generar afiliación al sistema de salud. Muy buena pregunta que usted genera. ¿Y esto tiene costo? Claro que tiene costo. Y es un esfuerzo enorme que está haciendo Colombia. ¿Para qué? Para lograr dar condiciones de inclusión que permitan que el migrante despegue en territorio nacional. Por supuesto, este sistema que paga el gobierno colombiano es temporal. ¿Por qué? Porque a medida que el migrante logre avanzar en ingreso, en tener un trabajo, pasará al sistema contributivo y así contribuirá, valga la redundancia, para sus hermanos venezolanos, pero para todos los que estamos en el territorio nacional. Segunda pregunta, ¿cómo garantizar el acceso a esos beneficios? Precisamente por interoperabilidad. Esto no quiere decir, el estatuto temporal es una protección en un régimen de transición. No quiere decir otorgamiento automático de subsidios, no quiere decir entrega de dinero, no. Esto es una oportunidad para salir adelante. ¿Quiénes terminarán recibiendo los beneficios en población vulnerable? Aquellos que estén en el mayor grado de vulnerabilidad, y eso ya será revisado por las autoridades colombianas que se encargan de población vulnerable, en donde por supuesto también se tiene en cuenta en primer orden a la población colombiana. Tercer lugar, ¿y estos recursos de dónde vienen? Vienen de un esfuerzo enorme del presupuesto nacional, pero vienen también de un llamado internacional para que la cooperación apalanque este proceso. Como lo hemos dicho, Colombia no es la causa, no es el responsable de la migración venezolana, pero es la nación hermana que está apoyando a estos migrantes. No podemos hacerlo solos, por eso de manera permanente, todos los días tenemos videoconferencias con donantes, videoconferencias con los diferentes organismos del sistema de las Naciones Unidas para conseguir recursos adicionales que permitan apalancar este proceso. Recuerden que es una forma de apoyar al migrante, sin que quiera decir que esto se vuelva un sistema de regalos o de malos incentivos, porque lo que queremos es que estos seres humanos salgan adelante, pero no que reciban una costumbre inadecuada de empezar a quedar en un mundo de subsidios que, como lo ha visto el mundo, no son convenientes. Bueno, ahí lo tenían ustedes. Seguimos nosotros con este Facebook Live. Tenemos muchas personas conectadas, ya más de 2.000 personas conectadas. Y B. Dazan dice lo siguiente: buenas noches, quisiera preguntar si por tener una multa de tránsito es posible que me nieguen el estatuto temporal de protección. No, la multa de tránsito no le representa un peligro para el estatuto de protección. La siguiente pregunta llega por Facebook, director, la hace Abraham da Costa. Dice: ¿alguien sabrá si el carnet de manipulación de alimentos le servirá para acogerse como prueba de que estaba acá? Un carnet de manipulación de alimentos que tiene él. Tendríamos que revisar específicamente el caso. Miren, los documentos y las herramientas válidas tienen que moverse en 2 escenarios. Uno, que sean seguros para Colombia, es decir, que tengamos un principio de credibilidad fuerte. Y 2, que tengan la suficiente flexibilidad para que hagamos realidad el estatuto. Iremos revisando cada uno de esos casos, pero muy importante, lo reiteramos, pónganse en la tarea creativa de ver qué rastros han dejado en Colombia. Todo eso les va a servir.
Director, ¿nos sirve un PEP vencido? Claro que le sirve un PEP vencido. Por ejemplo, son conjuntos de documentos de información que van a contribuir a facilitar su estatuto. Director, la siguiente pregunta llega por Facebook, nos la hace Luis Ramírez y dice, con el numeral Hazlos Visibles, dice, por favor, quiero saber si con este nuevo documento podremos sacar licencia de conducción. Señor Ramírez, ese es uno de los temas más importantes que parecen menores, pero que son fundamentales y venimos trabajando. La idea, en efecto, es que a partir de ese documento válido en Colombia, usted pueda acceder a la licencia de tránsito, por supuesto, en las condiciones en que le corresponde a un colombiano. Eso tiene un examen, eso tiene una prueba de conducción, eso tiene unos exámenes médicos para acceder a la misma, por visión, por oído, para que puedan llegar a ese punto. Raymond Jesús Peña, a través de Facebook, dice, hola, viajo a Colombia en el mes de mayo de manera regular, sellando mi pasaporte en el aeropuerto. Si permanezco en territorio colombiano a partir de esa fecha, ¿puedo aplicar al Estatuto Temporal de Protección? Puede aplicar al Estatuto Temporal porque está ingresando por un punto de control migratorio. Esta pregunta no falla, director. Todos los Facebook Live la tenemos. Eliani Rosa, con el numeral Hazlos Visibles y a través de Facebook, hace la siguiente pregunta. Yo estoy comprometida con mi actual pareja y él es colombiano. ¿Nosotros podríamos casarnos cuando esté con estatuto temporal? Exactamente, esa tiene que ser una de las grandes ventajas, que puedan ustedes formalizar esa relación y que el matrimonio pueda ser una realidad aquí en territorio nacional. Felicitaciones de antemano. Arevalo Karina, a través de Facebook, dice, ya voy para 4 años acá en Colombia y yo hice un censo en Bogotá en el año 2018, del mes de febrero en una personería. ¿Eso me serviría como constancia? Esa es una herramienta que le sirve como constancia, ojalá tuviera algo más reciente, pero ese documento le va a servir. Cristian Velázquez, él dice, buenos días, en algunos pueblos de Cundinamarca están haciendo un censo, según ellos, para adelantar el proceso. ¿Esto es real? No, tienen que tener mucho cuidado. Primero, en Migración Colombia nosotros no hemos iniciado el despliegue de operatividad del estatuto porque, como bien lo saben, el estatuto arranca en el mes de mayo. Hasta el momento estamos en pura socialización. Entonces, si alguien les cobra algo, los están defraudando, los están estafando. Si alguien les ofrece el otorgamiento del estatuto, cuidado, los están estafando, los están defraudando. Puede darse el caso que en un municipio el alcalde, el secretario, el personero puede ser, o la propia defensoría, inicien un proceso de caracterización de la población migrante con una finalidad. No quiere decir que está mal. Ahí lo importante es que usted se acerque a la estación de policía a indagar si ese procedimiento que se está efectuando es en efecto un procedimiento de una autoridad o se trata de una persona malintencionada que busca quitarle algunos pesos. Director, María Prieto le manda a decir que bendiciones, director, Dios lo bendiga siempre por el apoyo que nos da junto con el presidente Iván Duque. Julio José Rodríguez dice, buenos días, yo tengo mi pase de conducción y mi tarjeta de propiedad con mi número de pasaporte. ¿Tendría que renovar esos documentos al acogerme al estatuto? Esa es una muy buena pregunta, Julio. Tenemos que revisar exactamente con las autoridades de tránsito cuál será el mejor camino. ¿Qué es lo que estamos haciendo con todo el Estado colombiano? Tratar de tocar lo menos posible los números con los que ya cuenta el migrante para efectos de no dañar procesos como el que usted señala. Es decir, ¿qué estamos buscando? No entorpecer lo que existe, sino facilitar lo que viene. Sin embargo, muy buena pregunta, Julio. Vamos a tenerlo súper en cuenta en el proceso con las autoridades de tránsito. A través de Facebook nos llega otra pregunta. Esta la hace Carlos Andrés Quintero y él dice, hola, buenas tardes, desde Canarias. ¿Me pueden decir cómo está siendo el proceso de entrada a Colombia? Soy colombiano e iré en el mes de abril. Gracias por la información. Bueno, bienvenido de regreso a Colombia. Recuerden que los colombianos pueden ingresar a territorio nacional sin ningún problema. Es decir, los nacionales de un país no pueden ser inadmitidos con el mismo. ¿Qué tiene que tener presente? Que en estos momentos, si va a llegar a Colombia, tiene que tener una PCR negativa con menos de 96 horas y si ese no fuese posible, quedará en aislamiento por 14 días o, estando en aislamiento, puede hacerse la prueba PCR y estando negativa ya podrá salir de su respectiva vivienda. Director, Cari Silva dice, hola, tengo una amiga en Bucaramanga y en un rente, no sé qué será un rente, pero ella dice un rente, y ellos no le están pidiendo 500,000 pesos para dejarla venir a Bogotá. ¿Este es un tema que nosotros podríamos manejar con nuestro grupo de policía judicial?
Por favor, por el interno vamos a contactarla para revisar específicamente. Recuerden que nosotros vivimos muy atentos también a los eventos de defraudación del migrante para casos de judicialización. A través de YouTube, un usuario que se hace llamar Maracucho pregunta, ¿con el estatuto puede uno comprar terrenos aquí en Colombia? O mejor dicho, ¿puede comprar una casa? Con el estatuto van a poder acceder a bienes en territorio nacional, así es, claro, con todas las limitaciones que tenemos los colombianos para ese mismo propósito. Directora Janine Torres, a través de Facebook, y creo que hay que aclararle que sí existe, dice, hola, tengo una duda, ¿en Bucaramanga instalarán oficina para cuando dicho registro deba hacerse presencial? Sí, y de hecho tenemos una oficina bastante movida, bastante importante, tiene un coordinador además muy juicioso al frente, así que hay oficina de migración, la encuentra muy cerca a la alcaldía, yo creo que es a 2 cuadras de la alcaldía exactamente. Por Facebook, una usuaria que se hace llamar Negrita Linda dice, si entré hace unos días por trocha, ¿no puedo optar por ese beneficio? Si usted entró por trocha y no estaba en territorio nacional antes del 31 de enero, no puede gozar del beneficio. Aquí el estatuto no es para premiar los pasos irregulares, es para apoyar a los migrantes en territorio nacional. A través de Facebook, un usuario que se hace llamar Gualdrón pregunta, hola, mi esposo perdió su cédula con el comprobante de pérdida, ¿podrá obtener el estatuto temporal de protección? Es decir, votó el documento. Creo que toca buscar unos documentos adicionales para poder sustentar esa petición. Iris Vivas dice, me parece muy bien que los hagan pagar prisión aquí en Colombia. ¿Deben los extranjeros pagar la prisión acá? Mire, cualquier persona que cometa un delito en territorio nacional queda sometida a una decisión judicial. Si la decisión del juez es la privación de la libertad, ese migrante venezolano deberá estar en prisión. Son pocos en el total de personas privadas de la libertad, sin embargo son casos que suceden. Entonces, si una persona comete un delito, está en el mejor interés de todos nosotros que se investigue, que se judicialice y que se profiera una sentencia en el sentido de absolver a la persona o sancionarla en la medida o con la pena que genere el juez en el marco de la ley. Eduardo Reina dice, hola, buenos días, director, quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuándo tarda en pasar a la fase 2 del estatuto? Es decir, no hemos empezado la primera, pero Eduardo Reina ya quiere saber cuándo comienza la segunda. Es una pregunta clave que nos llega mucho a través de redes. Les recordamos a las personas, pueden compartir este enlace, porque nos están llegando muchas solicitudes, a través de Facebook, YouTube, simplemente dando compartir. Es sencillísimo. Entonces, director, le repito la pregunta de Eduardo. ¿Cuándo comienza la fase 2? Eduardo, septiembre de este año empieza la fase 2. Vamos a recordar esto facilito. Mayo, empezamos fase virtual. ¿Qué van a necesitar para la fase virtual? Disposición, 20 minutos de tiempo y el acceso a un computador, a un celular inteligente o a una tableta. Vamos a tener equipo en territorio también ayudándoles. En 20 minutos van a poder hacer todo el procedimiento. 2. La segunda etapa ya es presencial ante Migración Colombia e inicia en septiembre y ahí van a tener que dejar sus huellas, toma de fotografía, contestar un par de preguntas validadoras y listo. En aproximadamente 7 minutos van a poder estar afuera ya en el proceso de consolidación de su identificación en Colombia y el otorgamiento del estatuto. Por YouTube nos escribe Nicole González y dice, buen día, el año pasado envié unos papeles por Servientrega, pero perdí el comprobante. ¿Ustedes verificarían en el sistema para darme el estatuto o es ella la que tiene que hacer esa tarea? No, esta tarea, Nicole, le toca a usted. Lo que podría hacer es acercarse, en este caso a la empresa de mensajería, y pedirles que si le pueden dar una constancia en el sentido de que usted hizo esa gestión ante ellos. Eso sería de utilidad. Rosana Rodríguez pregunta, ¿los que entren por avión en estos momentos pueden adquirir el estatuto? Los que entren en avión de manera formal pueden hacer parte del estatuto. Director, esta pregunta nos llega mucho, esta la hace José Aguilar a través de YouTube y dice, ¿puede una empresa en Colombia darme trabajo mientras se hace el trámite del estatuto temporal de protección si solo tengo la cédula o qué documento debo tener para poder trabajar? Puede perfectamente darle empleo, para ello tendrá que tramitar el PEP-FF, el Permiso Especial de Permanencia para el Fomento a la Formalización. Lo puede hacer de manera gratuita en la página web del Ministerio del Trabajo, www.mintrabajo.gov.co. Es virtual, pasa a fase con Migración Colombia, hace una verificación presencial y listo, usted queda regular en Colombia con esa oferta de trabajo en firme trabajando y de esta forma además ingresa al permiso especial al estatuto. Daliber Carrillo, a través del numeral a los visibles, hace la siguiente pregunta. Ya tengo
1 año y medio aquí en Colombia. Trabajo como limpiadora de casas cuando me necesitan. Y mi esposo es montallantas. Tenemos un hijo colombiano, pero ¿cómo haría para el estatuto de mi hija que es venezolana? Muy bien, tenemos que revisar si la niña nació en Colombia. Recuerden que tiene los beneficios de la ley de apatría, podría hacerse colombiana. En segundo lugar, estando ustedes regulares, según entiendo, en territorio nacional, podrán llevar a la niña para que haga parte del estatuto y van a quedar cubiertos los 3 sin ningún problema. Director, esto lo aclaró usted hace unos minutos, pero lo voy a repetir para que la gente lo tenga presente y sobre todo, no se vayan a dejar tumbar, no vayan a permitir que les cobren por esto. Robert Florencio Pérez dice, buen día director, comienza en mayo el proceso del Estatuto Temporal de Protección. 2 semanas después, ¿nos dan el plástico? Es decir, después de 2 semanas les van a dar ese plástico. No, miren, aquí pongamos esto en números. Recuerden que en Colombia son más de 1.700.000 migrantes venezolanos. ¿Qué vamos a tener que hacer aquí en Colombia? Con cada uno de ese 1.700.000 un proceso de verificación, de validación, en donde ustedes nos van a entregar información, en donde vamos a hacer un proceso de identificación biométrica. Entonces, esto nos toma tiempo. ¿Cuándo vamos a empezar a ver las identificaciones en Colombia? En el mes de octubre del presente año. ¿Eso es rápido o es demorado? Eso es muy rápido. Créanme que asumir la posición de una registraduría de 1.7 millones de personas para que iniciando en mayo, es decir, unos pocos meses después ya empiecen a tener identificaciones bastante ágil, pero claro, va a depender de la colaboración de ustedes y del juicio y la responsabilidad que tengan con el proceso. Director, entonces, para que la gente lo entienda un poco, ¿el proceso lo va a hacer Migración y es totalmente gratuito? El proceso es totalmente gratuito, no se van a dejar cobrar ningún peso. Estamos haciendo un esfuerzo enorme como país y con la cooperación internacional para apoyarnos por su condición de vulnerabilidad y por la tragedia de la cual han escapado. Primer tema. Segundo tema, ¿ante quién se hace este procedimiento? Ante Migración Colombia. Primera fase, totalmente virtual. La vamos a hacer por pura tecnología, por tabletas, por computadores, por celulares inteligentes y vamos a poner personal de apoyo en territorio de diversas entidades orientando en este proceso. Esa primera fase empieza en mayo. ¿Cuánto va a durar? Los 2 primeros años de vigencia del estatuto, por lo que las personas que entren de manera formal a territorio nacional con origen venezolano podrán hacerse parte del estatuto. En el mes de septiembre iniciamos la fase presencial. ¿Y qué quiere decir la fase presencial? Que mediante agendamiento cada uno de ustedes va a tener un punto específico, fecha y hora en la cual deberá acercarse para la toma de huellas, la toma de fotografías y de esa forma consolidar su identificación. ¿Cuándo va a tener su identificación? En el mes de octubre de este año. Entonces, 2 fases, un resultado. Primera fase virtual, segunda fase presencial, un resultado, su documento de identificación que empezaremos a entregar en octubre del presente año. Bueno, tenemos más de 4.000 personas conectadas, señor, que revises el celular, porque hay mucha gente que nos sigue escribiendo, que le escribe a usted, que me escribe a mí, que nos escribe a través de las redes sociales. Entonces hay que mirar cómo le damos respuesta a todas estas personas que se están colgando. Tenemos más de 6.000 preguntas en este momento y les pedimos que nos tengan un poco de paciencia porque estamos intentando solventar todas las dudas que tiene la gente. Venimos trabajando desde Migración Colombia por ayudar al pueblo venezolano, por ayudar al pueblo colombiano y obviamente nos toma un poco de tiempo procesar las preguntas, ayudar a mirar cuál es la mejor respuesta que se puede dar y las preguntas que no alcancemos a solucionar, pues obviamente nuestro equipo de redes sociales les va a estar solventando en el transcurso de la semana. Director, otra pregunta que nos hacen bastante. Con el PEP la gente va a poder acceder a sistemas financieros, sacar créditos de vivienda, créditos comerciales, cualquier tipo de crédito. Bueno, miren, el país viene avanzando en inclusión financiera. Avanzar en inclusión financiera quiere decir la posibilidad de que ustedes puedan tener ahorro en las instituciones financieras, pero también que puedan recibir crédito. ¿Por qué es importante estar en el sector financiero formal? Porque esos créditos gota a gota, esos créditos del vecino tienen un interés muy alto y son muy difíciles de pagar. Entonces, con su inclusión al estatuto temporal, ya hemos venido trabajando con la Superintendencia Financiera, con los gremios asociados al sector financiero para facilitar el proceso de inclusión. Ahí lo que queremos es que ustedes puedan abrir su cuenta y, por supuesto, a medida que vayan llenando los requisitos,
puedan acceder a los respectivos recursos de crédito. Bueno, director, otra pregunta a la que nos hacen, que nos llega a través de redes sociales en este momento. Ya tenemos más de 4.500 personas conectadas y hay una persona que nos dice lo siguiente. Dice, se llama Claudio Enrique Bracho y él dice, tengo una pregunta, ¿una prueba de ADN me sirve para validar que estuve antes del 31 de enero en Colombia? Bueno, interesante medida. Si la prueba de ADN se tomó en un laboratorio en Colombia, quiere decir que usted estaba aquí, claro que le serviría. Director, otra de las preguntas que nos hacen, y se repite bastante, los jóvenes venezolanos que no se lograron graduar porque no tenían el PEP, van a poderlo hacer con el Estatuto Temporal de Protección, es decir, cuando saquen el estatuto ellos van a poder obtener su título. La prioridad y el compromiso, recuerden, ustedes van primero. Entonces, muy importante que cuando iniciemos la primera fase nos hagan saber que ustedes son estudiantes que ya completaron su proceso educativo, pero que no se han podido graduar, porque ustedes van a tener la prioridad. Obteniendo el permiso temporal por protección, van a poder acceder al respectivo grado. Es un trabajo que venimos haciendo con el Ministerio de Educación. Marcos Jiménez a través de Facebook pregunta, hola director, hay mucha gente con patologías, ¿les darán prioridad a esa gente en referencia al Estatuto Temporal de Protección? Los que están enfermos, tienen tipologías o algún tipo de, patologías o algún tipo de enfermedad preexistente, ¿se les va a dar prioridad? Miren, acá tenemos que hacer un proceso que sea muy respetuoso de la condición humana. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tendremos personas en condición de discapacidad, que claro que tendremos que darle prioridad, que tendremos adultos mayores que tenemos que cuidar, claro que lo tenemos que hacer, que va a haber un orden de prelación en la vacunación como pasa con los colombianos, claro que va a suceder. Por supuesto, recuerden, hay minorías, todo esto tiene que entrar en este grupo de prioridades o de trabajo. Lo que hay que pedirles ya muy encarecidamente, y transmitan eso a todos sus amigos, no vayan a incumplir las citas. No vayan a dejar de asistir en el momento que es y no vayan a hacer fila cuando no les toca el turno, porque no los vamos a poder atender. Al que se le da el turno, se le cumple de manera oportuna y rápidamente termina su proceso. Director, hay una pregunta que es tendencia en este momento en las redes y que nos golpea bastante, y es una pregunta que están haciendo cientos de colombianos que se encuentran en Brasil. Yo sé que este tema no es competencia directa de migración, pero creo que hay que darle una respuesta a estas personas y por eso se la hago. Oscar Andrés Goyeneche es una de esas personas que se encuentra en Brasil y él dice, pedimos algún pronunciamiento para los más de 300 colombianos atrapados en Brasil. ¿Hay alguna postura clara de Migración Colombia y del gobierno en general? Miren, de nuestra parte hay absoluta solidaridad, es un tema que comprendemos, es una situación bastante difícil la que ustedes están viviendo y de nuestra parte absoluta solidaridad. Es un tema que preocupa al gobierno. Migración Colombia lamentablemente no es la autoridad que determina los vuelos desde los diferentes países hacia Colombia. Nosotros no nos encargamos de esa función. Un poco lo que hemos hecho es abrir las alternativas con el resto del equipo de gobierno para que los entes competentes puedan generar unas vías de ayuda a ustedes. Que es súper importante que su información esté en el consulado. Asegúrense de que eso es así. Nosotros lo que estamos haciendo es con la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Salud, pues levantando estas alertas que usted nos transmite, que nos preocupan, pero por favor discúlpenos en el sentido de que no es Migración Colombia la entidad que por ley puede autorizar un vuelo con carácter humanitario o que puede traerlos desde Brasil hacia Colombia. Me comprometo es que reiteramos la tarea con el Ministerio de Salud, con la Aeronáutica Civil para buscarles una solución. No lo olviden, clave su registro en el respectivo consulado para saber cuántos son, dónde están y qué necesitan. Director, una pregunta que se formula mucho y la voy a cambiar un poco, es decir, Elimar Velázquez se le hace una pregunta puntual y dice, ¿cuándo se inicia el proceso del estatuto aquí en Riohacha? Yo le formulo la pregunta de una manera diferente. ¿El estatuto inicia a nivel nacional o esto se va a empezar a organizar por departamento y por región en diferentes fechas? Muy buena pregunta. El estatuto como inicia virtual no tiene filas. No hay que hacer fila en ningún lado, pero de manera complementaria empieza el mismo día y a la misma hora en Maicao, en Villa del Rosario, en Bogotá, en Chocontá, en Montería, en Corozal, en todas partes del territorio nacional. Cuando sean las 0 horas, lo estaremos comunicando de manera oportuna y empezaremos a recibir todas esas solicitudes de manera simultánea. Saúl Ojeda pregunta, con un giro internacional que me hicieron antes del 31 de enero,
¿sirve como prueba sumaria para probar mi permanencia en Colombia antes de esa fecha? Tendríamos que revisar cuál es la prueba suya de recepción de ese giro en Colombia. Esa sería una buena herramienta que le podría servir. Tendríamos que revisarlo. Aquí Mayra Márquez ya va un paso más adelante. Dice, hola a los visibles, buenos días. Señor director, si el documento se llega a perder, ¿cómo se vuelve a obtener? ¿El permiso? El permiso, sí, El señor. permiso, mire, usted toca un tema súper importante y es que el permiso va a quedar de manera permanente en nuestros registros. Ese permiso va a ser digital. Va a ser digital en el sentido de que usted va a terminar en su correo electrónico que nos va a suministrar con esa información de manera permanente. Es decir, que si se le perdió la versión impresa, usted tiene que recurrir a la digital. Pero ojo, además de la digital, vamos a entregar el plástico. Ese plástico tipo carnet con todas las medidas de seguridad es un gran tesoro que no debe perder. Por una única vez, el Estado colombiano les va a entregar gratuitamente ese documento. ¿Qué sucede si lo botan? Que tendrán que pagarlo y ya tendremos que hacer el proceso de reposición, por cuanto debemos comprender que los recursos son limitados y que este acto de generosidad es para cuidar lo que se nos entregue y las oportunidades que se generan. Dani Torres dice, tengo mi PEP vencido desde el 28 de diciembre. ¿Cómo puedo renovarlo ya que entro a la página web de migración y no me da para la renovación? Entonces recuerden, los PEP vencidos están en proceso de renovación en este momento. Usted lo que tiene que hacer es entrar a la página web de Migración Colombia y hacer el proceso de renovación. Si eso no está funcionando, por favor déjenoslo saber porque hay que revisar si ese PEP tiene algún problema en el pasado para efectos de que determinemos una solución para el caso específico. Sí, esto es muy importante que todos ustedes lo tengan claro. Los usuarios del PEP que tramitaron el PEP directamente ante Migración Colombia deben tener presente que si se venció dentro de la actual pandemia, esos PEP están vigentes para nosotros, es decir, dentro de la emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional, no se vencieron estos documentos. Entonces, por ejemplo, usted tenía que renovar el PEP y no lo hizo, no se preocupe, ese PEP está vigente siempre y cuando lo haya sacado ante Migración Colombia. Si usted fue de las personas que pagó el PEP, lastimosamente no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque ese PEP lo obtuvo de manera fraudulenta, entonces no podemos responderle por un documento que no fue emitido por la entidad, por la autoridad migratoria. Ahora bien, que usted no puede renovar el PEP, no, es que no lo va a tener que renovar, lo único que tiene que hacer es renovar la vigencia del PEP, es una cosa diferente. ¿Cómo hace para renovar la vigencia del PEP? Ingresa a la sección de Venezuela, a PEP, y entra a la parte de vigencia, revisar vigencia del documento, revisar constancia del documento, la saca, ya le va a decir que el documento está vigente en este momento para que no se preocupe por eso. ¿Listo? La siguiente pregunta la envía Mariana Colmenares y ella dice, a los visibles, tengo mi PEP vigente pero trabajo en una casa de familia, ¿con eso es suficiente para obtener el estatuto temporal de protección? Si usted tiene su PEP vigente, no tiene ni siquiera que demostrar que trabaja en una casa de familia. Muy importante, recuerden que todos merecemos un pago digno. Entonces usted debe estar contratada formalmente en Colombia y ese PEP lo permite de esa forma. Usted tendría que acreditar una prueba para estar en el estatuto temporal, no, porque el PEP vigente ya es la prueba suficiente. Marlene Camacho Rodríguez dice, hola, estoy en Venezuela, soy trabajadora independiente. Me gustaría saber cuánto tiempo después de ingresar al país de manera regular y de obtener el estatuto temporal de protección podré tramitar una cuenta bancaria. Una vez obtenga la identificación digital, va a poder acceder a ese recurso o, digamos, acceder al sistema bancario. ¿En qué estamos trabajando con el sector? En facilitar ese proceso para que sea lo más pronto posible y para que tenga plena validez para el banco. ¿La idea cuál es? La idea es que ustedes inmediatamente tengan la identificación en Colombia, es decir, a partir del mes de septiembre, octubre de este año ya puedan abrir esa cuenta. Gigi Fonseca a través de Facebook nos envió una pregunta, dice, mi cuñada es venezolana, tiene 2 niños, no tienen documentos, pero los niños están estudiando. ¿Ellos pueden participar y obtener el estatuto temporal de protección? Sin lugar a dudas, todos los niños que están en el sistema educativo o todos los venezolanos que están en el sistema educativo, por ese hecho van a entrar inmediatamente a ser parte del estatuto. ¿Cuál será la prueba? Pues su estudio en Colombia. A través de Instagram, el usuario señor Barry Arte Libre dice, ¿se podrá viajar con el estatuto temporal por avión a Venezuela? Nosotros no tenemos, digamos, esas rutas en este momento. Usted va a poder ir hacia Venezuela sin ningún problema y va a poder regresar a Colombia sin ningún problema. Oriana Moreno dice,
Buen día, tengo mi cédula vencida, ¿tendría problemas para registrarme en el estatuto? Intenté sacarla antes de venirme de Venezuela, pero no me la entregaron por falta de material. Ya tengo 2 años y 4 meses en Colombia. Muy bien, el documento de identificación es la prueba que ustedes van a tener que aportar a Migración Colombia frente a su identidad. En ese sentido, en la resolución que conocerán la próxima semana, que dicho sea de paso nos toca organizar un buen Facebook Live de explicación, los esperamos en ese momento además y esperamos que nos acompañen muchos de ustedes, vamos a entrar en cada uno de esos detalles. Director, Ladies Rodríguez dice, ¿será que puedo sacarle el estatuto a mis hijas? Son venezolanas, el papá es colombiano, pero no hemos podido registrarla acá en Colombia ya que hay que legalizar y apostillar registros en Venezuela y eso es muy costoso. Sí, las va a poder incluir sin ningún problema y entre otras cosas habrá que revisar en algún momento si usted quiere pedir la nacionalidad colombiana para ellas, pues el trámite respectivo. Robert Valero a través de YouTube dice lo siguiente, buenos días, yo estoy en Bogotá y este año entro al SENA, pero no me dejan con la cédula de Venezuela, ¿cómo puedo hacer en este caso? Ya se están acercando las inscripciones. A ver, ¿le están negando que el acceso a la educación? No, él dice, ¿cómo voy a poder hacer? Porque sí, él dice que va a estudiar en el SENA, pero Sí. con su cédula venezolana le dicen, no puede, porque usted no tiene ni PEP, Ok. ni visa, entonces no puede. Con el estatuto va a poder hacer parte de eso. La siguiente pregunta, yo sé, ya estamos terminando, director, porque sé que tiene otros compromisos, dice, cuando yo obtenga el permiso del Estatuto Temporal de Protección, ¿puedo salir del país sin tener sello de entrada a Colombia en pasaporte? Podrá salir del país, por supuesto, podrá ir a Venezuela, por ejemplo, y lo que estamos revisando es la alternativa de ver cómo facilitamos los procesos de... Con el documento, usted pueda viajar, igual debe realizar el proceso de control migratorio. ¿Qué quiere decir eso? Debe sellar, puede que no sea sellar el pasaporte, sino presentar su documento, pero ante los sistemas de Migración Colombia debe quedar registrado que usted hizo el movimiento migratorio, que usted entró al país, que usted salió del país. Eso es importante que quede registrado porque si no, lastimosamente, por un lado vamos a tener que sancionar y usted no quiere que lo sancionemos. Por el otro lado, puede pasar algo y usted para nosotros está fuera de Colombia, por ejemplo, porque nunca selló la entrada. Entonces ahí va a tener problemas también internamente. Entonces evítese complicaciones, selle, haga el proceso de control, es fácil, es rápido, es seguro y es la mejor alternativa para todos. A través de Facebook, director Franny dice lo siguiente. Esta es Stephanie Vargas. Dice, yo tengo una pregunta. Tengo 3 años en el territorio de Colombia junto con mis padres, pero no tenemos PEP. Tenemos un salvoconducto con el salvoconducto puedo adquirir el estatuto temporal de permanencia. Tenemos que revisar específicamente que el salvoconducto de qué naturaleza hay. Recuerden que hay diferentes salvoconductos. Posiblemente se trate de un salvoconducto de refugio. Y si es así, usted tendrá que elegir si prefiere mantenerse en su solicitud de refugio, lo cual es plenamente válido, o quiere pasar al sistema del estatuto. Neudo Antonio Chávez hace la siguiente pregunta. Dice, ¿el papel que da la alcaldía a uno para que los atiendan en el hospital serviría de constancia de que estaban en Colombia para acogerse al estatuto? Si es una atención o una, digamos, se acredita que una entidad pública está dando cuenta de que tuvo un contacto presencial con usted, serviría. Ahí les quiero decir, miren, ¿cómo construimos la resolución? Para que tengamos un poco, porque esto se nos vuelven demasiados casos particulares que les pasan a ustedes. Entonces lo que hicimos fue, primero, ¿los regulares tienen que probar que estaban en Colombia? No. Si usted es titular de PEP vigente, no tiene que probarlo. Por eso es tan importante lo que dice Juan Manuel, de validar la vigencia de su PEP y lo hacen de manera gratuita y fácil y rápida en la página de Migración Colombia para aquellos PEP que se vencieron durante la pandemia, que se están venciendo en este momento. Todos se van a entender prorrogados esos PEP por 2 años más. Segundo, aquellos irregulares en Colombia que estaban a 31 de enero, lo que hicimos fue barrer y coger y decir, mire, por ejemplo, si usted es padre o acudiente de un menor que está en el sistema educativo, esa es prueba suficiente. Un ejemplo. Otro ejemplo puede ser, si usted es una persona que hizo una solicitud ante una autoridad pública en este tiempo, puede perfectamente acreditar ese mecanismo. Tercero, si usted recibió, por ejemplo, una atención en salud en el territorio nacional, esa herramienta le va a servir. Y así sucesivamente unos casos para facilitar el proceso en el cual ustedes puedan acreditar cualquiera de esos requisitos para hacerse parte del estatuto. ¿Qué es lo que no pueden hacer?
no pueden intentar presentar información falsa. Entonces, si se acerca a usted una persona diciendo yo le puedo vender una certificación para que se la valgan para el estatuto, cuidado, porque si nosotros detectamos que eso está sucediendo, usted no solo va a quedar por fuera del estatuto, sino va a quedar en un proceso tendiente a obtener una sanción que podría ser incluso la expulsión de territorio nacional. No se dejen estafar, no patrocinen que bandidos, que delincuentes le quiten la poca plata o la plata que han conseguido con su trabajo. Esa no es la línea del estatuto. Director, últimas preguntas, las dos últimas para dejarlo ir porque sé que tienen varios compromisos agendados. Nos escribe Joana Domínguez y ella dice lo siguiente: buenos días, yo entré hace más de 5 años al territorio colombiano sellando mi pasaporte. Lamentablemente hace 4 años me robaron todos mis documentos. Realicé mi denuncia ante la Policía de Colombia y notifiqué inmigración. Luego me dieron mi PEPRAM y es el único documento que me identifica acá en Colombia. Y mi cédula venezolana también se perdió. ¿Cómo podría hacer para solicitar mi visa y comprobar el tiempo de estadía acá en Colombia? Es decir, ella entró, ella obtuvo el PEPRAM y es lo que tiene en este momento. ¿Cómo podría hacer para obtener su visa? No, le va a servir, es el PEPRAM, siempre y cuando esté vigente. Si se venció en tiempo de pandemia, recuerde que hace poco hicimos todo un proceso de renovación del PEPRAM. Si se venció en tiempo de pandemia, por favor haga el procedimiento de revalidación en migración digital por página web para que le quede totalmente actualizado y esa será la herramienta que utilizaremos para su estatuto. Importante tener en cuenta, esta es una pregunta que nos llega mucho, para que lo tengan en cuenta todos los ciudadanos venezolanos que dicen, no, es que yo ingresé a Colombia hace 5 años, pero no sellé pasaporte, no saqué el PEP, no. Lastimosamente ese tiempo que usted lleva en Colombia no lo vamos a poder certificar para que le puedan dar la visa de residente. Eso es importante que lo tenga presente. ¿Desde qué momento podemos certificar? Desde el momento en que usted hace presencia ante Migración Colombia. Ahí la importancia de que selle el pasaporte. Joana, por ejemplo, dice, yo llevo 5 años en Colombia. Sí, pero lastimosamente el RAM se sacó hace 2 años. Entonces, ante Colombia, ante la autoridad migratoria colombiana, ese tiempo empieza a contabilizar desde ahí, empieza a contar desde esos 2 años para acá. Entonces, eso es importante que lo tengan ustedes presente. Última pregunta, director, y lo dejo ir y con esta me despido. Bueno, no, mentiras, 2 últimas, denme el chance de 2 últimas, que es que acaba de llegar otra. Lidia Elena Morillo dice, soy odontóloga venezolana y me homologaron el título. ¿Este nuevo documento me beneficia para tener la tarjeta profesional? Ella es odontóloga. Ya está en el trámite de homologación de título, ¿va a poder tener la tarjeta profesional? Ya usted está, si entiendo bien la pregunta, usted ya está en la ruta en que se le está homologando su profesión en Colombia como odontóloga para poder practicar formalmente esa profesión. El estatuto favorece ese procedimiento porque permite acelerar este tipo de procesos. Recuerden que el estatuto no es una herramienta de homologación de títulos. La homologación es un proceso aparte, como en este caso la doctora lo viene haciendo con el Ministerio de Educación. ¿Por qué es un proceso aparte? Porque el ejercicio de las profesiones requiere responsabilidad. Entonces, no podríamos como Estado creerle a una persona que nos diga yo soy médico, listo, entonces vaya al hospital a trabajar. No, tiene que acreditar que se formó en una escuela, que es titulado para que pueda a través del Ministerio de Educación obtener la convalidación del título y ahí sí empezar iniciar el ejercicio de la profesión en Colombia. Bueno, director, con esta me despido. Alcelis Núñez nos pregunta, director, buenas tardes, con el estatuto, ¿podré pagar una EPS para tener el sistema de salud? ¿Podré hacer el curso de conducción y comprar mi vehículo? Sí, a todas las anteriores y es lo que queremos. La idea es que este estatuto les permita rehacer una vida en Colombia, que les permita aportar al sistema de seguridad social, aportar para tener una pensión en Colombia, eso es perfectamente posible. Tener los recursos para comprar un vehículo, ojalá poder tener su propia casa, establecerse en Colombia. Nosotros entendemos la necesidad del pueblo venezolano y lo que estamos buscando es flexibilizar, facilitar a todo el migrante bueno y decente que es infinitamente mayoritario. Recuerden, no se vayan por el mal camino, recuerden no irse por el delito. Migrante que coja el camino del delito será el migrante que irá a judicialización y pueden contar en eso que así como hemos sido comprometidos con ayudarles, somos comprometidos con la judicialización y con el duro castigo a quienes atenten contra la seguridad de nuestro país y de ustedes mismos. Bueno, llevamos un poco más de 1 hora de este live. A todas las personas que se han colgado, que han participado con el numeral
a los visibles, muchísimas gracias. A las personas que lo han compartido, muchísimas gracias, porque justamente esa es la idea de esto, poder llegar a más personas, poder transmitir toda la información que tenemos. Ya saben, en una semana vamos a estar explicando la resolución de implementación del Facebook Live, entonces no se lo pueden perder. Todas esas dudas que tengo de este recibo me servirá, este documento me servirá, se las vamos a estar aclarando, y de ahí en adelante posiblemente tendremos live desde diferentes ciudades para poder aclarar todas las inquietudes. ¿Le parece si hacemos ese ABC la próxima semana, director? Así será, así que por favor vayan difundiendo la información. El próximo Facebook Live será muy interesante porque vamos al detalle para responder todas esas preguntas que ustedes tienen y que seguramente quedaron pendientes. Mil disculpas, aquellas preguntas que no logramos responder, pero bueno, aquí seguiremos haciendo la tarea. Mil gracias por acompañarnos. Bueno, entre las preguntas que quedaron por responder, nuestro equipo de redes se pone en la tarea de empezar a ayudar cada una de esas preguntas para analizar los casos y poderles ayudar de la mejor manera. La cita en 8 días en un nuevo Facebook Live de Migración Colombia. Ustedes no se desconecten. Recuerden que pueden seguir preguntando a través de nuestras redes sociales, solicitando la información que requieran, y al final la idea es que todos...